Lo más importante es este que está medio guinda y este en mostaza, ¿no? Son los dos que están más críticos, digamos, dentro de ese mapa, ¿ya? El que está en amarillo, bueno, el blanco es porque no encontró data, pero el que está en amarillo, digamos que es el que está relativamente mejor en esa provincia, tanto en pobreza, en mortalidad, en desnutrición. No tienen acceso a energía, no tienen acceso a desagüe y no tienen acceso a agua, ¿ah? Entonces, prioridad 1-1 tienen que ser los que están en guinda y los que están en naranja. ¿Y qué es lo que se hace acá, no? La intención de esto es llegar acá, ¿no? A ver, es la provincia de Sánchez Carrión, ¿no? ¿Sí conocen? ¿Ven? ¿Ya? Esto lo hicimos cuando nos reunimos hace un tiempo con el alcalde. Bueno, acá les he traído solo de 4: nutrición, salud, saneamiento, energía, ¿no? Y lo que estoy haciendo acá es, esto que está de rojo, en realidad es este guinda, ¿no? ¿Ah? ¿Ok? Esto que está de naranja, o sí, medio naranja, en realidad es este que es medio mostaza, pues, ¿no? ¿Sí? No, es naranja. Ok. Este color amarillo y este color blanco, bueno, son los que están relativamente mejor. Lo que les quiero decir es que he traído toda la información a este cuadro de estos distritos dentro de la provincia, en cada una de estas funciones, y voy a tomar estos dos para plantear intervenciones en esa localidad. Entonces, ¿qué sale? Sanagora está muy mal en nutrición y su gente no tiene acceso a alumbrado eléctrico, a energía. Pero también está mal, no muy mal porque no es guinda, pero está mal en saneamiento, o sea, agua y desagüe, ¿ya? Marcabal, Sartimbamba, Curgos, Chungay y Curgos, digamos que solo saneamiento, es lo que votó de los mapas, ¿ya? Sarín, sí está complicado, y Cochorco, pero a ver, enfoquémonos en este, tiene 4, ¿no? Sarín. Y Sanagorán tiene 2 muy mal y 1 mal. ¿Cuál es la recomendación? Primero, para el alcalde provincial, le decimos, ¿sabe qué, alcalde? En su provincia, si usted ve uno de estos, tiene que intervenir en estas de acá. Preferencia, un combo de proyectos acá. Haga de nutrición, de energía y de agua y desagüe. Dedíquese a hacer eso. Con eso le cambia la vida a esta gente. Porque eso es lo que está peor. Y si ve salir, en una de las 4 tienen que ser. Mensaje para el de la provincia, ¿ya? Estos son todos tus distritos. Esto es donde deberías invertir según nosotros. Eso te recomendamos. 2. Mensaje para el alcalde distrital. Tú, sí o sí, invierte en estos 3. La mayoría de tu dinero tendría que ir a estos 3, porque tu gente no tiene esto, ¿ya? Al alcalde de Marcabal y de Sartimbamba, igual, tú en estos 3, tú en estos 2, porque eso es lo más importante. La mayoría, porque obviamente no le puedes decir todo, porque ellos tienen compromisos políticos también. Entonces, ok, haz tus compromisos, haz tus proyectos, pero prioriza mayoritariamente tu dinero a esto. Con esto realmente le vas a cambiar la vida a tu gente, ¿no? Entonces, este ejercicio es donde más o menos acabamos cuando hablamos de programación estratégica en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, ¿no? Desconocimiento. Requieran, pues, o consideren que hay otras cosas mejor para hacer en la misma captura, por así decirlo, y dejar de lado De acuerdo. De acuerdo. Es que en realidad cuando nosotros en políticas empezamos la chamba, dijimos, 1, tratar de cambiar la calidad con los lineamientos, orientar a cerrar brechas, y 3, generar herramientas de toma de decisión para las autoridades y para sus gerentes, ¿no? Esto lo hacemos en una reunión gerencial. El primero son los comités de inversiones, ¿no? Nos reunimos con todos los gerentes y les hacemos una primera exposición, le llamamos el comité 0, ¿no? La inducción. Mira, acá vamos a hacer esto, te recomendamos esto, ¿qué te parece? Y empezamos a armar lineamientos. Ahora, no siempre nos va bien tampoco, porque uno tiene que respetar la autonomía, ¿no? Lastimosamente, ¿no?
Porque hay algunos que lo hacen muy bien y otros que no lo hacen nada bien, ¿no? Pero nosotros llegamos hasta acá, como MEP, como BGPI, ¿no? Como BGPI llegamos acá y le recomendamos, esto es nuestra recomendación, acá tendrías que dirigirte, ¿no? ¿Cómo quisieron bajar esto alguna vez un alcalde? Me dijo, excelente ingeniero, qué bien, pero esa cifra que está en rojito es del año 97, pues no se pasa. Ahorita ya pasó, estamos en 2011, yo te esté desactualizado. Tiene razón, y tenía toda la razón del mundo. Yo empecé a pensar ahí, mientras me iba haciendo la pregunta, dijo, me fregó, dije, ¿qué hago? ¿Tiene internet, alcalde? Claro, ingeniero. Permítame, entré al banco de proyectos y le bajé la data de todos sus proyectos desde el año 95 hasta el 2011. ¿Cuántos proyectos tenía en saneamiento? 2. Uno de 500.000 creo y otro de 1.800.000. Le digo, dudo mucho que con 2 proyectos haya cambiado este mapa. Mucho. Si yo encontrara 10, 15 proyectos, 20 proyectos para todas sus zonas y de más o menos envergadura, me caigo. Pero dudo mucho que esto haya cambiado. Entonces, primero empecemos a ver en zonas si esto cambió o no cambió, ¿no? Porque acá es donde yo les digo, y es donde nos encontramos con la dificultad que les ponía al comienzo, ¿se acuerdan? En limitada herramientas de cuantificación de brechas, ¿se acuerdan? Es por esto. Porque más de uno te dice eso, ¿no? Oye, esto es desactualizado, pues. Porque ahí nosotros, esto lo tenemos en la página del MEF, por si acaso, ¿no? Ya, entren a nuestro portal de política de inversiones. A muchos de ustedes ya les di, creo, pero es www.mef.gov.pe, ¿no? Ahí entren a inversión pública. Hay una... A ver, ¿cómo les...? Hay un menú, ahí, ¿no? Entran a la página del MEF, ¿no? Hay un menú ahí. Esta es la página del MEF, digamos, varias cositas por acá. Y acá hay un menú así de azul, ¿no? Y por acá hay varias cosas, por acá también, etcétera, etcétera. Pero acá hay un menú acá que dice inversión pública. ¿Ah? Ahí hacen clic. Van a entrar a inversión pública, otra vez les va a salir un menú, y acá a la derecha, grande, dice así, SNIP. ¿Ah? SNIP. Háganle clic a SNIP. ¿Ah? Cuando le hagan clic a SNIP, ahí va a haber una que dice política de inversiones. Y ahí van a encontrar los mapas. ¿Ah? Para facilidad de ustedes. Ustedes pueden hacerlo esto tranquilamente. ¿Sí? Entonces, y ahí está toda la data, inclusive los cuadros de indicadores de todo el país. ¿Ah? Nos hicimos el trabajo de sistematizar todo, absolutamente, ¿no? De las funciones. Y van a encontrar todos los indicadores. Entonces, cuando hablemos de programación estratégica, 3 cosas muy importantes, ¿no? Primero, si son funciones básicas y complementarias. Segundo, qué tipo de proyectos estamos generando, ¿ya? ¿Ya? Porque recuerden que la programación estratégica era que entraba al ciclo, ¿se acuerdan? Al comienzo de la clase, acá estaba el ciclo del proyecto y era que entraba, que yo les decía el insumo, ¿no? En realidad, para eso es la programación estratégica, para generar ¿qué? Buenas ideas de proyectos. ¿Ah? Eso es nuestra meta, que desde las ideas ya empecemos a diseñar, pero con información, ¿no? ¿Dónde están realmente las brechas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desde ahí ya empezamos a hacer programación estratégica. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. ¿Preguntas hasta acá? Ah, la priorización. Los mapas, ¿no? Tengo que ver mi territorio, la priorización. ¿Sí? Priorización. ¿Alguna pregunta hasta acá? Solamente quería hacer un comentario. Sí. Estaba viendo ahí que una de las cosas prioritarias, por ejemplo, ustedes dicen que tendrían Chuay, era el tema de saneamiento. Tuve la oportunidad de conversar y visitar por ahí la zona, y por ejemplo ahí, no sé, saliendo un poco al tema, pero sí me acuerdo porque el saneamiento de Chuay tiene dos problemas. Primero es que no hay muchas fuentes de agua, y el segundo es que hay tantos carreteros. Creo que Chuay es uno, no sé si es el que más o uno de los que más seguido tiene dispersos. Entonces, 4 casitas en un cerro, 4 casitas en
Sí, completamente de acuerdo. Y eso es donde, por eso, ahí es donde que habría que estudiar bien en esas zonas, porque está tan disperso y de repente hacerle conexión te va a salir pues un ojo de la cara y casi imposible, ¿no? Habría que ver exacto. Claro, pero un tema de alternativas, ¿no? ¿Cómo es que realmente ahí podríamos llegar con un tema de crecimiento de repente? Pero con un tema también de alternativas, de repente no empalmar una red que me sería muy caro, ¿no? Y de repente inclusive la presión no llegaría de agua, por ejemplo, ahí, ni en todas las horas. Entonces, es un análisis más técnico, pero ¿se debe hacer? Yo creería que sí. Yo creería que sí. Yo voy a decir al hecho de que, por ejemplo, ellos podrían enfocar todo su presupuesto en saneamiento. Sí. Pero tal vez no sea lo adecuado. Sí. Para solucionar el tema de saneamiento, tal vez deba ser mejor organizarlos y repartos. Muy probable, muy probable. Muy probable para que salga más rentable de repente. Sí, es muy probable. Entonces, ya entrando en sí a la fase de preinversión, ya vimos lo que es la programación estratégica previo a, ¿sí? Ya entrando a la fase preinversión, como les comentaba al comienzo, esta fase comprende la elaboración del perfil, que además incluye el análisis a nivel de estudio de prefactibilidad, ¿no? Es uno de los cambios normativos que se hizo allá por el 2009, donde ya el prefactibilidad lo sacamos y ese análisis lo incorporamos a nivel de perfil para solo quedarnos con perfil y factibilidad, ¿no? Y por eso es perfil y la elaboración de factibilidad, lo cual ya les expliqué, ¿no?, temprano, que perfil, ¿no?, 0 a 10, factibilidad mayor a 10, ¿no? ¿De acuerdo? Perfil obligatorio, ¿no? Obligatorio el perfil, salvo que alguna tipología tenga unos contenidos mínimos específicos aprobados, ¿de acuerdo? Y eso también está en nuestra página del Ministerio en Inversión Pública, ¿no? Ahí dice cuáles son esos contenidos mínimos específicos donde ya no haría estos dos, sino solo en base a ese contenido. El órgano responsable de la evaluación, ya les había comentado, es la OPI, ¿no? Y él puede recomendar estudios adicionales a los requeridos. Y alguna cosa acá que es importante es, previo a esto, ¿no?, previo a elaborar los estudios de preinversión, como ya les comentaba, la norma, nuestra directiva, te obliga a hacer o plan de trabajo o término de referencia, ¿no? Plan de trabajo si es por administración directa y término de referencia si es por administración indirecta, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Un PIB puede ejecutarse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudios de preinversión. Ya. Esto es importante porque en realidad estamos viendo los proyectos como un tema de carácter anual, pero en realidad los proyectos de inversión tienen un carácter multianual. ¿Qué les quiero decir con esto? De que para que el ciclo comience y madure y llegue a ejecutarse una inversión, digamos, acá estamos 2013, ¿no? Y nos acaban de decir que en diciembre va a ser un tema de priorización, voy a hacer talleres, todo. Digamos que en enero del 2014 yo empiezo me dicen, hay que empezar a elaborar el estudio de preinversión. Un ejemplo. En enero del 2014 debo elaborar con el estudio de preinversión. Si es administración directa, es inmediato o no, porque es el personal mismo de la entidad. Pero si es indirecta, no es cierto. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer ahí? Ajá, pero ¿qué hay que hacer? A ver, nos vamos a pasar todo febrero, quizá, haciendo el TDR. No. En marzo le voy a pasar mi requerimiento adjuntando a mi TDR logística. Logística, quizás se pase abril y mayo, en el mejor de los casos, haciendo un estudio de mercado.
¿ah? Para ver si este TDR que yo le he puesto y el costo realmente está igual en el mercado. Una vez que está todo esto, todo el trámite me va a llevar quizá junio, ¿ah? Para aprobar lo que se llama un expediente de contratación. Ya los que han visto conmigo acá contrataciones ya saben a lo que me refiero, es tema logístico. Y por acá quizá entre julio, agosto se van a hacer las bases para el proceso de selección. Miren, si todo sale bien, en septiembre recién tengo a mi consultor. ¿Cuánto tiempo pasó? Y hasta ahí no tengo nada, ¿o sí? Nada, no tengo nada. Entonces, esto es lo que nosotros visibilizamos cuando yo les ponía el ciclo de gestión, y que contrataciones tiene mucho que ver y que presupuesto tiene mucho que ver, es para tratar de acortar esto, ¿no? Tratemos de hacer algo, institucionalizar procesos con la finalidad que esto se convierta en 2 meses a lo más o 3 meses a lo más. No deberíamos demorar mucho ahí. Tengo el consultor acá y recién octubre, noviembre, de repente en 3 meses me lo hace con observaciones. Ya para el 2015 yo tendría mi estudio de preinversión, ¿sí? Excelente, tengo mi estudio de preinversión en el 2015. ¿Qué tengo que hacer después de cuando está viable el estudio de preinversión? El expediente, ¿no es cierto? Ya, y ahí vamos a modificar unas cosas porque en realidad son un estudio definitivo, pero lo vamos a ver de acá. Pero empiezo a hacer el expediente técnico, y si también lo hago por administración indirecta, ¿se repite o no? Casi lo mismo, ¿no? Ya no haciendo TDR, ya no, porque de repente sí tengo que hacer, pero ya tengo el estudio de preinversión, le agrego unas cosas, pero es casi lo mismo. Me voy a pasar otro buen tiempo para contratar a que me haga el expediente. ¿Cuánto tiempo tenemos ahí ya? Entonces, solo les ponía esto para que tengan un ejemplo de que el proyecto no se hace en un año, ¿no? Y es más, ya tengo el expediente, por acá empiezo a ejecutar quizá a fin de año, y el 2016 voy a continuar ejecución. Pero muchas veces creemos, ok, yo llegué acá en julio, quizá, en el mejor de los casos, agosto, a hacer mi proceso para obra ya, ¿sí? Y por acá en noviembre ya empiezo la ejecución. Doy mis adelantos directos de materiales, si corresponde, le doy toda la plata, ya está en ejecución. Pero toda la plata no la gasto acá, porque en 2016 hay un cronograma de ejecución, ¿de acuerdo? Y lo que tiene que primar en esto, que no es más que una programación, acá es cronograma. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es muy sencillo, ¿no? Cuando hagamos un estudio de preinversión y empecemos a programar la fase de inversión, debemos identificar todos esos pasos a seguir según la modalidad que le voy a hacer. Si yo no la hago por administración indirecta, obviamente me voy a volar todo esto, me voy a volar todo esto, me voy a elaborar todo esto y me voy a volar todo esto. Porque esto se hace cuando es por contrata. Si fuera directa, yo de frente salto acá. Por eso les decía, inmediatamente casi empiezo, ¿no? Solo hay que hacer un plan de trabajo. Pero todo esto debemos ya considerarlo. Y ahora, somos especialistas, pongámonos en el caso de proyectos, pero no sé de contrataciones para ponerte todo eso. Ahí entra el tema de gestión. Cuando les decía hay que gestionar la fase de preinversión, es cuando ya empiezo a hablar con el de contrataciones. Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo esto y me han ordenado la alta dirección que tengo que contratar a alguien. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo puedo hacer una programación de mis actividades? Empiezo yo a gestionar esto y a programar todo. Entonces, veamos a la inversión como que puede ejecutarse en más de un ejercicio presupuestal y programemos la asignación de recursos de esa manera también. El error que estamos cometiendo muchos funcionarios es que si el 2013 yo tengo un PIB, pienso que el 2013 lo voy a ejecutar todo. Y por ejemplo, si es 50 millones, lo que está pasando es que piden los 50 millones y muchas veces se le dan los 50 millones. Ese también es un error desde el MEF. Porque, ¿por qué le dan 50 millones? Si ese cronograma todavía es para año y medio.
No tienes por qué darle los 50, esa plata se va a revertir. ¿Ya? Porque a fin de año, cuando te transfiere el Tesoro Público, o sea, el Ministerio de Economía, si no gastas ese dinero, vuelve a las arcas del Tesoro. ¿Ya? ¿Y cómo queda tu inversión? Si no te la vuelven a dar. ¿De acuerdo? Sí, exactamente. Ajá. Sí. Sí, de acuerdo. Pero hay dos cosas ahí. Una, que las entidades no saben pedir, y dos, que el MEF también no sabe asignar. Esa es la verdad. Porque tú deberías darle dinero en base a un cronograma, pero eso ya va a ser a partir del otro año, porque ya hemos conversado. Y le hemos dicho, te piden 50, primero que tenga el cronograma. Que se insere el cronograma y de acuerdo a eso se verá cuánto vas a gastar en el año para evitar el tema que revierte, ¿no? Pero que hay que insertarlo en una multianualidad. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto tiene que mapear su necesidad no solo de lo que necesita el 2014, sino que si ese proyecto va a requerir un dinero en el 2015, tienes que garantizarle que le vas a dar en el 2015 lo que resta. ¿De acuerdo? Y también en el 2016. Eso es la multianualidad. ¿Ah? Y ahí estamos trabajando, porque en realidad hay muchos gobiernos regionales y muchos gobiernos locales que ahorita ya están yendo a nosotros y nos dicen, oye, ¿va a haber continuidad? No hay. Continuidad quiere decir, ese dinero no te lo quito, sino te le doy al otro los 3 primeros meses, 4 para que lo gastes, ¿no? Entonces, no podemos vivir de si hay continuidad o no. Simplemente la solución está en programar. Así es sencillo, pero no lo hacemos, programar. ¿Ya? Las inversiones tienen que ser bien programadas. ¿Qué les serviría a ustedes? ¿Qué tienen que tomar de referencia para hacer los estudios de preinversión? Parámetros y normas técnicas para formulación en el anexo SNIP, ¿sí? Y parámetros de evaluación. Tasa social de descuento, factores de corrección, identificación de beneficios, metodología de evaluación. Varias cosas van a encontrar acá, ¿sí? Y la programación multianual del sector gobierno regional según corresponda para evaluar tanto la probabilidad de su ejecución como el periodo de ejecución. Eso tiene que ver con lo que les he explicado acá, la multianualidad, ¿no? En realidad hay que hacer una programación, ¿no?, sincera de cuántos recursos voy a gastar realmente en ese proyecto. Y para eso tienen que ser gestores, pues, ¿no? Tienen que comunicarse con todas las áreas que estén involucradas. Porque, por ejemplo, si ustedes no están metidos en el tema de contrataciones y de obras, muchos de ustedes quizás no sepan que cuando yo ya tengo un proceso para ejecutar, el cronograma me dice 11 meses, 2 millones por mes, pero el contratista ahí te puede pedir un adelanto que se llama el adelanto directo y que es hasta el 20% en un primer momento. Y una vez que empiece la obra, que es ahí nomás, te puede pedir otro 40 más, obviamente con presentación de carta fianza. ¿Ya? Y ese es el adelanto de materiales. Entonces, eso tiene que estar en tu programación de todas maneras. Pero eso, ¿quién te ayuda? Contrataciones. ¿Quién te ayuda? Infraestructura. Entonces, es un tema de gestión, ¿no? No es solamente, como yo soy formulador, yo veo mi parte de formulación y a mi criterio yo inserto en el PIB todos los criterios que yo creo, ¿no? Pero no converso con una oficina que es de mi propia entidad, que de repente en un tema conoce más que yo. Ni siquiera eso hago en el estudio de preinversión. ¿Y qué está haciendo eso? Nos está matando como sistema, porque todos dicen los proyectos están mal hechos, los proyectos están mal elaborados. Llega infraestructura y dice tu proyecto es pésimo, tu cronograma no está sincero, tus costos son malos. Un ratito, pero ¿por qué no conversamos antes, no? Entonces, ese es el tema de fondo de dentro del SNIP. Entre los órganos tenemos que empezar a conversar un poco más para hacer un buen sinceramiento. ¿Ah? Es importantísimo. ¿Qué más? La declaración de viabilidad, como ya les decía, es un requisito indispensable, ¿no? Sin viabilidad yo no puedo pasar a la fase de inversión. No puedo pasar a la fase de inversión. ¿Y qué tengo que demostrar? Uno, que es socialmente rentable, ¿no? Para eso se hace en los proyectos de inversión una evaluación social. Para aquellos que no han visto proyectos, así muy rápidamente, para que no nos gane la hora,
para aquellos que no han visto proyectos, son 4 grandes módulos, ¿no? Aspectos generales, identificación, formulación y evaluación. ¿Ah? Entonces, socialmente rentable tiene que ver con esto, ¿no? En los proyectos de inversión pública se hace una evaluación social, ¿sí? Una evaluación social, no se hace una evaluación económica, ¿ya? Se hace una evaluación social, no una evaluación privada. Tiene que ser sostenible. Luego de hacer estos 4, ¿no? Acá aspectos generales tiene que ver todo con un tema de la unidad formuladora, la unidad ejecutora, un marco de referencia. Acá en la identificación es toda la problemática del PIB. Esto es básico, ¿eh? Esto es básico en un estudio de preinversión, la identificación. Porque acá ustedes van a tener que ver cómo se brinda el servicio, ¿sí? Quiénes son los involucrados, cuál es la población y tienen que ver cuál es el área de influencia y área de estudio de ese proyecto, sumado con un análisis de riesgo de desastre. Y acá, no sé si habrán escuchado de los árboles de causa, efectos y medios fines, ¿no? Pero en realidad esos árboles son los que reflejan un poco todo el tema del diagnóstico del PIB. Posteriormente en la formulación van a ver todo el tema de demanda y oferta del proyecto y se hace un balance, ¿ah? Balance oferta-demanda que te determina qué tamaño va a tener tu proyecto. ¿Qué más a grandes rasgos ahí? El tema de planteamiento técnico de alternativas, ¿no? Cómo voy a hacer el colegio, cómo voy a hacer el hospital, de qué infraestructura va a ser el canal, cómo va a ser la represa, etc. ¿Ah? Y la evaluación tiene que ver ya todo con un tema de cómo veo los costos en el tiempo, en el horizonte, y si es sostenible también. Y vemos el marco lógico, ¿no? Y tercero, tiene que ser compatible con los lineamientos de política o con los planes de desarrollo respectivos. Y ahí una reflexión, ¿no? Usualmente, cuando decimos que tiene que estar compatible con los lineamientos y los planes de desarrollo, lo que hacen en los estudios de preinversión, porque eso se pone acá, ¿no? En el marco de referencia, que estén los lineamientos de política, uno dice, sí, bueno, mi proyecto está en el objetivo estratégico 4, el plan estratégico, en el objetivo tanto, el plan de desarrollo, y te pega toda una mamorreta ahí de artículos, ¿no? Pero eso no te sirve de nada, ¿ah? En realidad, lo que tendríamos que identificar en el proyecto es cuánto va a contribuir mi proyecto a mejorar ese indicador que está en estos lineamientos, ¿no? Si yo digo que tengo, en el objetivo estratégico, tengo que reducir la desnutrición crónica infantil, mi proyecto en cuánto contribuye a disminuirla, en algo siquiera. Esto, al final, porque acá está la matriz del marco lógico, debería decir en impacto, reducir en 2 puntos, aunque sea, pero ya reduce en 2 puntos la desnutrición crónica del distrito tal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos temas de compatibilidad con lineamientos debería identificarse como cómo contribuyo también al cumplimiento del objetivo, no solo ver el objetivo en sí y lo pego nada más en el estudio de preinversión, ¿no? Eso en realidad no es relevante. No, ¿cómo contribuyo? Porque el objetivo puede decir reducción de nutrición crónica. Ya, mi proyecto está, como es de nutrición, está enfocado a eso, ¿no? Pero si yo quiero reducir de nutrición, mi proyecto ¿en cuánto lo va a reducir? Porque acá yo identifiqué una población, ¿no? Una demanda, ¿sí? ¿Cuánto voy a coberturar de esto? Y al final yo acabo en un indicador, ¿no? Voy a reducir solo el 2%, ¿no? De esa población, el 2% es parte de mi PIB, por ejemplo. Entonces yo contribuyo a cumplir ese indicador. No es que yo con el proyecto lo voy a solucionar, porque ese es otro tema que les dejo como reflexión. Con un proyecto de inversión pública no se soluciona la vida de la gente. Eso que quede claro. No tratemos de que el proyecto le cambie la vida a la gente. Es más allá. Son proyectos, son actividades, son una serie de proyectos los que realmente te va a ayudar a cambiar en algo esa situación. Pero un PIB no te lo va a hacer. A veces tratamos de ponerle tantas cosas al proyecto pensando que eso te va a solucionar la vida. No necesariamente. ¿Sí? ¿Qué más? Ok. Acá en la gestión de la inversión solo vamos a llegar hasta estudios definitivos.
porque la ejecución y la posinversión lo vamos a ver en el próximo módulo. Pero entonces no olvidemos que para llegar acá debemos hacer primero programación estratégica. Si ya vamos a hacer el PIP, TDR o plan de trabajo, perfil si es de 0 a 10, si es de más de 10, perfil y factibilidad. Esas cositas sí no deben olvidarse, ¿de acuerdo? Y una vez que está viable, recién estamos en fase de inversión. Si no está viable el proyecto, jamás debe pasar a hacer esta fase, o sea, el estudio definitivo, ¿sí? Jamás debe pasar. Pero acá nos vamos a centrar en estudios definitivos, porque la fase de inversión tiene estudios definitivos y tiene ejecución, ¿ya? Ahorita vamos a ver dentro de la fase de inversión solo estudios definitivos. ¿Y por qué estudios definitivos? En la norma, nosotros lamentablemente no podíamos cambiar, porque si revisan la directiva que les he comentado, del SNIP, ahí van a encontrar en el ciclo que dice expedientes técnicos y o estudios definitivos, ¿ya? Pero nosotros no lo podemos cambiar porque eso sería cambiar la ley, porque también está en la ley. Una directiva no tiene el rango de cambiar lo que dice una ley. Entonces tendríamos que exponernos a cambiar la ley. No, gracias. No queremos arriesgarnos porque ¿qué le harían a la ley ahí? Pero entonces lo que sí hemos hecho es mucha incidencia en aclarar esto, ¿no? Estudios definitivos son de 3 tipos. ¿Ah? Uno, que es el expediente técnico, que es el que siempre todos conocen y que está relacionado a la obra. ¿De acuerdo? Expediente técnico de obra, el que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y siempre se habla de los expedientes técnicos, ¿no es cierto? Pero otro tipo que tenemos es las especificaciones técnicas, también llamado expediente de equipamiento. Y esto es cuando se trata de bienes, ¿ok? Y el tercero son los términos de referencia. Es el tercer tipo de estudio definitivo. Y esto es cuando hablamos de servicios. ¿Y por qué pongo entre paréntesis estas 3? Porque ahí hubo una concordancia entre el SNIP y OCE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado. OCE tiene 3 objetos, ¿no? Bienes, servicios y obras para contratar. Ahí está. Bienes, servicios y obras. ¿Ah? Entonces son 3 tipos que acá lo vamos a detallar un poquito. Vamos a conversar un poco sobre eso. Pero ¿cuál es el primer insumo? Viable, ¿no? De todas maneras, si no está viable, no pasa nada. Segundo, código presupuestal. ¿Ah? Todo proyecto, una vez que ya está viabilizado, debe tener un código presupuestal donde yo le voy a afectar el gasto. Y ahí voy a hacer un tema de seguimiento de gasto de ese proyecto. 2 millones debe el proyecto y a ese voy a cargar todo el gasto que tenga en la inversión, a ese código presupuestal. Acá va a haber un pequeño cambio en el 2014, ¿no? Siempre nos reclamaban el código único, porque hay código SNIP y código CIAF, o sea, el código presupuestal. Ya hemos conversado con CIAF y con presupuesto para que de 2014 sea un solo código, ¿no? O sea, lo creamos nosotros en el SNIP y ese código se mantiene ya siempre. El presupuesto toma nuestro código, nada más. Eso todavía es el 2014. ¿Ya? Entonces, ¿un código presupuestal debe tener todo proyecto código presupuestal? Sí. ¿Ya? No es que en una entidad ya con uno ahí le cargo a todo. Esas son las bolsas que siempre ha habido, ¿no? Todos los funcionarios decían, hay que cargarle ahí 500 millones, ahí vemos qué hacemos. Antes se podía hacer eso. Hasta ahora algunos lo tienen, pero no lo pueden gastar. Le llamábamos las bolsas. Todo proyecto tiene que tener un código. Y 3, un término de referencia, ¿no? Ahora, solo una aclaración acá. Esto no es igual que en preinversión, ¿no? ¿Recuerdan? En preinversión decía plan de trabajo TDR, ¿no? Pero en preinversión es obligatorio, porque la directiva lo dice. Pero acá no.
Esto es una buena práctica, porque si yo voy a contratar a un consultor, tengo que hacer TDR, pues de todas maneras, ¿ya? Pero también, si lo va a hacer mi propio personal, ¿yo tendría que hacer un plan de trabajo? Mi respuesta es sí, como buena práctica. Porque no es cuestión de decirle al ingeniero, ¿sabes qué? Hazte este expediente. Ya tú ves cuándo me lo entregas, o en 45 días lo quiero en mi oficina. No, pues, ¿y dónde está ese plancito, no? Tiene que hacerte un plan de trabajo. Porque si no, todo queda muy criolla la cosa, ¿no? En realidad hay que hacer un plan de trabajo también. No está en la norma, pero debería, ¿ya? Entonces eso más es una buena práctica. ¿Qué salidas tenemos acá? Un formato 16. Tenemos un formato 15. A ver, para traducir un poco esto, ¿no? Cuando ya está el expediente técnico listo, que es lo primero que se hace de los estudios definitivos, siempre se hace primero la obra, ¿no? Que es lo más visible, el resto se hace después. Una vez que tienes esto, tú registras un formato que se llama el formato 15, que es el informe de consistencia entre un expediente y el estudio declarado viable. Veo cuántas metas tuve en el preinversión, cuánto me costó. ¿Ah? Si hay variaciones, tengo que hacer unos registros, hay unos porcentajes ahí. No me acuerdo si lo he traído acá, pero ahorita se los voy a poner. Y en base a eso, yo haría un formato 16, que son los registros de modificación en fase de inversión. A ver. Yo tengo acá PIB viable. ¿Sí? Y tengo acá un expediente técnico, culminado ya. ¿Sí? No aprobado, culminado. Entre esto, yo tengo que hacer un informe de consistencia de metas, entre otras cosas, y de costos. ¿Sí? Cuando yo tengo esto, registro un formato que se llama el 15. ¿Ok? Si hay alguna variación de metas o de costos, así sea de un sol, o solo de metas y nada de costos, yo tendría que registrar un formato 16 conjuntamente. Y este es un formato que se llama el registro de modificaciones en fase de inversión. ¿Ya? ¿Cuándo se hace? A ver. Cuando un PIB es de 0 a 3 millones, tienes hasta 40% del monto declarado viable. ¿Ya? O sea, de acá a acá hasta 40% si está entre 0 y 3. 3,6, 30%. Y mayor de 6, 20%. Esto es lo que les digo que estamos analizando ahorita para cambiar en la norma. Quizá vamos a estandarizar un poco esto. Estamos haciendo ya estudios ahí. Pero por el momento, estos son los límites permitidos para que la OPI nada más dice, ok, acá el expediente cambió en algo de esto, le pongo el 15 y el 16 si está en estos porcentajes. ¿De acuerdo? Según monto de inversión. ¿Me siguen hasta ahí o nuevamente? ¿Sí? ¿Todos? Ok. ¿Qué pasa si tenemos un proyecto que es de 2 millones y al hacer el expediente subió un 60%? ¿Quién sabe? Variación sustancial. No tanto. Exactamente. Por ahí lo dijeron ahorita. Si, lo que pasa es que esto, ¿ya? Usualmente es cuando son modificaciones sustanciales, así se le llama. ¿Ya? Por ahí lo he traído y se lo voy a explicar, pero para que tengan el cuadro de resumen ahí. Si es un proyecto de 2 millones y varió 60%, se tiene que hacer una verificación de viabilidad. ¿Ya? Y esto se hace en un formato que se llama el 17. Puro formato nomás. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la verificación de viabilidad sí la hacemos nosotros, de GPI. ¿Ya? El formato 15 y el 16 cada OPI lo hace, está en el rango permitido.
Pero si ya pasaste de los rangos, según montos, y tienes que hacer verificación, todo ahí sí va a Lima. Por una sencillísima razón. Por una sencillísima razón. Las OPI pueden declarar la viabilidad. No tienen topes, no tienen nada. Ellos declaran todo, salvo nosotros cuando es con deuda, ¿ya? Cuando hay un endeudamiento y el país se va a endeudar con recursos, nosotros sí tenemos que opinar en la viabilidad, si no, no. ¿Ya? Entonces, del 100%, casi el 97% lo declaran todos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega a verificación, es nuestra oportunidad de ver esa calidad del proyecto. Entonces, por eso es que muchos no quieren llegar a esto. Hacen ahí varios artificios para no pasarlo. No, porque eso se va a ir al MEF y nos va a bajar el proyecto. Esa es la típica. Entonces, la gran diferencia es que si pasas esto, vas a llegar a hacer verificación de viabilidad. Y eso sí lo vemos nosotros. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las salidas. Y cuando ya tengas el estudio definitivo culminado, obligatoriamente tienes que aprobarlo. Y con resolución. ¿Ya? Obligatoriamente. Todo estudio definitivo es aprobado con resolución. Y ahí viene el tema, ¿no? Usualmente el que aprobamos siempre es el expediente técnico de obra, ¿no? El resto nos olvidamos. La obra siempre, el expediente técnico está ahí y lo apruebo. Pero el resto ni lo miramos. Entonces empezamos. Ok, si es por administración directa, esto en realidad está en un flujo, lo he tratado de poner en un cuadro. A ver, primero tiene que haber una autorización, obviamente, ¿no? El órgano resolutivo dice, yo quiero que se haga este expediente técnico por administración directa, y el área de estudio lo tiene que hacer, ¿ok? Documento, toma, gerente, derivado, autorizado, hazlo. Perfecto. 2, un plan de trabajo, lo que les decía, ¿no? Como buena práctica, porque acá no está obligado, ya estamos en estudio definitivo. La directiva te obliga en preinversión. Pero como buena práctica, yo le encargo a un ingeniero tal, ¿sabes qué? Preséntame un plan de trabajo, que no va a OPI, es interno, pero un plan de trabajo, para ver qué es lo que vas a hacer, en qué tiempo lo vas a hacer, qué recursos demandas, ¿no? De materiales, de recursos humanos, ¿qué necesitas para hacer un buen estudio definitivo? Ok, esto va a estar en el plan. 3, la elaboración en sí, ¿no? Una vez que ya está, hay un proceso de evaluación, ¿no? ¿Sí? Observado o aprobado. Si es observado, tengo que levantar las observaciones, una nueva evaluación, ¿sí? Y luego, si ya levanté las observaciones, hago mi informe de consistencia, que es el 15. ¿Estamos? Es el 15. Igual, si me fue aprobado de frente, sin observaciones, hago un 15. Pero aprobado, ahí, hasta ahí el término no está bien, ¿no? Aprobado quiere decir que la revisión ya está, o sea, la conformidad, ¿de acuerdo? Va a un área que revisa y dice, ok, el expediente está bien, ya está para aprobación. Basta con eso, yo hago el formato 15. ¿Por qué? Porque este formato 15 es requisito previo a la aprobación de la resolución. Previo. Si no he hecho el formato 15 no puedo sacar resolución. ¿Ya? ¿Estamos? El formato 15 es requisito indispensable para yo aprobar con resolución. ¿Ya? Cuando ustedes sean alcaldes, presidentes, no firmen si no tienen formato 15. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, acá viene el tema un poco complicado, ¿no? Ya hago el 15, pero como les comentaba acá, ¿no? Si este 15 yo tengo una modificación de meta o de costo, ¿qué va a pasar? Que tengo que ser el 16 conjuntamente, si está ¿qué? Dentro de estos porcentajes, ¿no? ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Y si es que voy a hacer el 15 y me pasé de esto, yo tengo que hacer una verificación de viabilidad. Y eso es lo que te dice acá, ¿no? Verificación de viabilidad, registro el formato 1516 de ser el caso en el banco de proyectos. Dígame. Claro. El tiempo promedio para que colaboren en el 17. Para nosotros. Claro, para que
En realidad, la elaboración lo hace la misma unidad ejecutora. Es una buena pregunta, pero lo mandas para... A ver, ahí el año pasado y el anteaño, en realidad nuestros tiempos eran de 4 meses, 3 meses, 2 meses. Era bien complicado. Y lo que hicimos es ajustar ahí pernos internos y ahora nos estamos demorando entre 5 a 10 días, no más. Debemos darle más celeridad también nosotros, ¿no? Había mucha carga, pero el estándar es 5 a 10 días. Ahora. ¿Sí? Claro, porque está elaborado un pequeño expediente y el PIB del presupuesto está de 110.000 y el elaborado arrojado 185.000. Tiene una diferencia mayor al 40%. Por eso tienen que más o menos pregunto. Sí, pero tú me hablas 185.000 el monto de inversión. No el costo del estudio, sino el monto de inversión total, de 110.000 a 180.000. No, perdón, de 110.000 a 200, no recuerdo, de 185 a Ya. Claro, pero el monto de inversión. Ah, ya, ok, claro, vas a verificación de todas maneras, ¿no? Ahora es un proyecto chiquito, ¿no? No, sí, es un local, un pequeño local comunal. Ah, ya. Sí, justamente a eso también todo lo que quiero comentar ahorita, ¿no? No tiene cierto grado de responsabilidad la persona que hace el perfil, de tener un rango tan extraordinario. Me parece que deberían de alguna manera sancionarlo. Ajá, tenemos un futuro contralor. Sí, no, en realidad, ojo, es una buena pregunta. Y tengan en cuenta que cada una de las informaciones que está acá, y cuando registran esto tiene carácter de declaración jurada, ¿ya? Entonces, cuando tú llegas a una verificación o pasas estos porcentajes, automáticamente nosotros le copiamos al órgano de control interno. ¿Ah? Porque, digamos, nosotros no somos ni fiscalizadores ni sancionadores, somos el ente rector del SNIP nada más. Entonces sí tenemos que velar porque se cumplan las normas, y al ver esto algo ha habido mal. Y por eso le informamos al órgano de control con copia de nuestro informe para que tomen las medidas de ser el caso. O sea, sanciones sí habrá, pero el órgano de control interno es quien, con la información que le das, abren un proceso de investigación, muy probablemente, ¿no? Ahora, el tema de porcentajes, por eso te decía que está en evaluación, ¿no? 40, 30, 20, uno de los que estamos viendo es si uniformizamos esto a un solo nivel. Ya no están haciendo los estudios, ¿no? Una tentativa es 30%, por ejemplo. Pero todavía están que pulan esos estudios. Pero definitivamente cada uno de estos pasos no es que yo llene el formato y ok, tiene carácter de declaración jurada. Si mientes en algo de eso o hay alguna irresponsabilidad, te lo van a llegar a determinar. Y por eso está esta verificación, que no la queremos soltar, la íbamos a soltar. Porque muchos nos han criticado por esto, pero dijimos mejoramos procesos a la interna, agilizamos el informe y no lo soltamos, porque este es el candadito que tenemos ahí en sí. Sí. En cuestión de los trámites, en este caso estrictamente en cuanto a la declaración jurada que se hace, ¿hay un formalismo en estos trámites para hacer? Me refiero estrictamente, por ejemplo, a los casos de que esta declaración jurada tenga que ser por notario, firma legalizada o simplemente una firma que voy a identificar una declaración de sí. Sí, lo que pasa es que en la norma del SNIP te dice, ¿no? Cuando tú registras algún tipo de información en el banco de proyectos, cuando cuelgas los proyectos y la información que consignes ahí, ya de por sí, y en la norma te lo dice, tiene carácter de declaración jurada. Tú firmas con tu sello y todo, ¿no? Pero en realidad notarial no hay nada, nada, no. Sí. Ok, ¿alguna más? ¿No? Seguimos. Este flujo que ven ahí, en realidad se lleva para los tres, ¿no? Expediente técnico, especificaciones y término de referencia. Pero normalmente nos concentramos solo en este, ¿no? Normalmente todo el proceso lo hacemos para la obra, ¿ya? Cuando es equipamiento del perfil veo cuántas computadoras, y lo compro de frente, no hago el estudio definitivo. Eso tienen que cambiarlo, ¿ya? 2, si es por administración indirecta, es casi lo mismo. Solo le agrego un tema acá de meta presupuestal, ¿ya? ¿Y por qué le agrego de meta presupuestal? Porque cuando yo hago el expediente o algún estudio definitivo por directa, no miro a gastos, usualmente, ¿no? Si miro a gastos, entonces sí le tengo que aperturar una meta, porque ya me está generando un costo. Y eso lo tiene que decir el estudio de preinversión.
Dos, elaboración de términos de referencia, ¿sí? Expediente de contratación, elaboración, aprobación, comité especial, bases, aprobación de bases, proceso de selección, firma de contrato. Todo esto sí es diferente. ¿Por qué? Porque ahí está inmerso OCE, ¿no? Todo el tema de contrataciones. Esos son los pasos de las contrataciones. Por eso varía el flujo acá, por indirecta. Es como el flujo que les hice acá de cajoneras, 2013, 2014, 2015, y que decía, ¿no? TDR, de TDR va el requerimiento, ¿recuerdan? El requerimiento es en estudio de mercado, aprueban el expediente de contratación, bases, una vez que hago las bases el proceso, firmo contrato, eso lo he puesto acá, ¿no? ¿Ya? TDR, expediente de contratación, y luego sigue lo mismo, ¿no? Elaboración del estudio, evaluación, mejora y los registros correspondientes, ¿no? CADF15, CADF16. Quizá un temita para que puedan entender un poco más esto, y que esto lo puedo borrar, ¿sí? ¿Quedó claro para todos? ¿Eh? Un temita que es importante, porque quizá acá les estoy soltando el flujo, todo, pero solo para que lo entiendan, ¿ya? Aquellos que ya han visto contrataciones ya se lo saben de memoria, ¿no? Por acá veo algunas caras que ya han estado en contrataciones también. Así que ellos mismos lo van a hacer solo. Para que entiendan un poco lo que les pongo ahí, toda contratación tiene 3 fases también. ¿Cuál era la primera para los que han estado? Preinversión, ¿sí? Ese es del ciclo de proyecto, ¿ah? Yo hablo de la contratación pública ahorita ya. ¿Cuál es la primera fase? A ver, eso que han estado en contrataciones, veo algunas caras. Requerimiento, ya está cerca. Todo empieza con un requerimiento, ¿cierto? ¿Ya? Y que casualmente va a entender. Exactamente, actos preparatorios. Ya vio sus apuntes, ¿ya? La segunda era... Ajá. Proceso de selección. Está sacando la cara por la clase porque dijeron aprendida. La tercera, ya no se acuerda, ya por lo menos 2, ¿no? Ya, la tercera es ejecución contractual, ¿ya? Esto para que entiendan un poco. Y todo acaba con el último pago, ¿ya? ¿Por qué les pongo esto? Para que entiendan un poco y no dejarles en el aire de esto que dice TDR, expediente de contratación, comité, ¿no? Entonces, actos preparatorios, ¿ya? Usualmente acá está metido todo el estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado, la aprobación del expediente de contratación, el comité especial, bases, ¿sí? Esta es la primera fase. Ingresa el TDR, logística te hace un estudio de mercado, una vez que te hace el estudio de mercado aprueba un expediente de contratación donde tiene la disponibilidad presupuestal, ya tiene a los postores que le ha pedido sus propuestas, sus cotizaciones, ¿ya? Todo ese documento con el estudio de preinversión es el expediente de contratación. Este expediente de contratación es la hoja de vida de este proceso, ¿ya? Esto va a estar así hasta el final. Y cuando ustedes quieran saber algo de un proceso, piden su expediente de contratación, ahí van a encontrar todo, por lo menos deberían. ¿Ah? Los comités especiales son los que llevan a cabo, ¿no?, los procesos. Entonces por eso ahí dice comité especial, ¿no?, designación del comité especial. Y luego dice bases, porque quien te hace las bases es el comité especial. ¿Ah? El proceso de selección, ya por lo que ahí dice, una vez que están las bases aprobadas, el proceso de selección, convocatoria al proceso, ¿no? En realidad, lo primero del proceso es la convocatoria, definitivamente, ¿no? De ahí vino todo un tema de registro de participantes, consultas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí no nos vamos a explayar. Hasta buena pro. ¿Sí? Buena pro es cuando ya sale el ganador. ¿Sí? Buena pro, le doy la buena pro a alguien, ¿sí? Adjudico la buena pro, esa es la palabra. Una vez que adjudico la buena pro, lo primerito en la ejecución contractual es la palabra es formalización del contrato, ¿no? No, perfeccionamiento.